Estamos de vuelta, aquí sigue la W, ahora en digital. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por acompañarnos siempre a esta hora cuando a través de todas las plataformas de la W nosotros seguimos diciendo sigue la W y sobre todo seguimos trayéndole historias a su pantalla, a su teléfono, a su computador, bueno, a cualquiera de los medios a través de los cuales usted esté con nosotros. Historias distintas, historias que nos hablan de la realidad de Colombia, denuncias, en fin, muchos, pero muchos reportajes. Y nos vamos ahora al departamento de Norte de Santander. De la mano de Andrea nos trasladamos al Catatumbo. ¿Por qué? Porque el pasado fin de semana el presidente desde allí anunció la configuración o la conformación de unas asambleas cocaleras. Algunos se preguntan esto en qué consiste, hasta qué punto está o no enmarcado dentro de la legalidad, y por eso queremos adentrarnos en eso y entender mejor, Andrea, en qué consiste esta idea que plantea el presidente Petro, particularmente en los sectores, en las zonas donde hay una gran influencia del narcotráfico. Pues sí, presten atención a todo esto que está sucediendo en Catatumbo, norte de Santander. Muchas veces desde otras ciudades se ve lejano de lo que sucede allá, esa zona olvidada por muchos, donde incluso pues cuando llegó el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros, fue todo un acontecimiento cuando llegó al Tarra el pasado fin de semana, porque esto muestra un poco el abandono estatal que ha tenido toda esta zona durante muchos años. Y eso ha sido caldo de cultivo de la producción de cocaína, de la hoja de coca, de la exportación a otros países y también del accionar de grupos violentos que se disputan este territorio. Por eso es importante saber cuál es la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro, en qué va y hacia dónde va. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que escuchemos puntualmente de palabras del presidente Petro qué es lo que propone, en qué consistiría esa asamblea cocalera en esta zona del país. He admitido, me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca. La primera asamblea de cocaleros y cocaleras con una intención: mostrarle a este gobierno los caminos, las políticas públicas, los senderos que nos permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir eso por una actividad que le garantice más calidad de vida. Que le garantice más calidad de vida a las comunidades campesinas, Juan Pablo, que usted muchas veces sabe que no tienen otra alternativa. Hay muchos que los juzgan y dicen, ay, pero ¿por qué están sembrando hoja de coca? Pero cuando usted está en una zona donde no hay más y donde hay unos violentos que le dicen con un arma, haga esto, pues usted ¿qué más hace? No tiene muchas posibilidades. Pero fíjese que ahí es, Andrea, donde empiezan a surgir las críticas o las suspicacias. Y por eso es que queremos hacer pues este segmento hablando del tema. Porque algunos dicen, no, es que esto es como las asambleas cocaleras que montaron en Bolivia en su momento para organizar a los campesinos y legalizar la producción de la hoja de coca o de la mata de coca. Pero hay incluso quienes lo ven esto como una asamblea ya de personas que están en la ilegalidad, que no están cumpliendo pues con una normativa nacional que es la de la prohibición de este tipo de cultivos. No olviden que son cultivos ilícitos y que por ende algunos incluso dicen que estas asambleas podrían tener unos visos de ilegalidad. Ese punto también es importante tenerlo en cuenta, porque entonces dicen, es como, bueno, están legalizando a todos los grupos armados a través de la presión a los grupos campesinos. Ya les vamos a preguntar a nuestros invitados. Pero entonces en esta segunda parte el presidente Gustavo Petro dice, vamos a escuchar a los campesinos y a partir de ahí el gobierno va a tomar decisiones para transitar hacia otro punto, porque igual está con la lupa del mundo puesta en ese sector del Catatumbo donde ha crecido el incremento de cultivos de hectáreas pues de hoja de coca. Es que, Andrea, no vayamos muy lejos. Ayer que estaba el presidente Petro en el Perú, en medio de esta reunión en donde se encontraban los mandatarios de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, él habló de hacer una gran cumbre latinoamericana, incluso hablando de los países del Caribe, para hablar de un nuevo enfoque y de un cambio en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, la estrategia o la propuesta del gobierno Petro de tratar de avanzar hacia un cambio en el enfoque que hay, en el manejo
o la manera de combatir el narcotráfico está convirtiéndose en una parte vertebral del discurso del presidente. Y podría llegar a ser distinto si logra armar una presión latinoamericana que le diga a Estados Unidos o a Europa, oiga, cambiemos el enfoque de lucha contra las drogas. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro desde el Tarra. Nosotros lo juntaremos a lo que la experiencia del gobierno ha logrado, mal logrado a veces, y podamos construir entonces la transición del Catatumbo, hoy lamentablemente de centro de exportación de cocaína a escala mundial, que coloca a los poderes mundiales con su lupa mirando este territorio, muchas veces no para traer el desarrollo, sino para traer las fumigaciones, lo podamos hacer transitar hacia una gran región próspera de producción alimentaria que pueda industrializarse. Ahí está, Andrea, ahí está lo que dice y lo que propone el presidente, y es también cambiar la dinámica en la región, que es también una apuesta que sin duda tiene sentido en una Colombia a la cual en la mayoría de las ocasiones se le ha dado la espalda. Tiene mucho sentido, pero insisto, hay quienes dicen que esto puede tener unos vicios de ilegalidad. Por eso, adentrémonos en la propuesta, Andrea, y hablemos de las asambleas cocaleras que ha propuesto o que recibió como propuesta el presidente Gustavo Petro y que dijo, listo, acepto la propuesta, vamos a hacer la primera aquí en el Catatumbo. Pues bien, quiero saludar a esta hora a Olmer Pérez, él es coordinador general de ASCAMCAT, que es la Asociación Campesina del Catatumbo, uno de los organizadores de esta asamblea que propuso el presidente Petro. Olmer, gracias por acompañarnos a esta hora y cuéntenos cómo va esa organización, en qué consistiría exactamente. Bueno, muy buenas tardes a la W Radio, a todos los que a esta hora nos escuchan y nos ven. Manifestar que estoy escuchando un poco muy baja la comunicación, eso me dificulta un poco poder responder oportunamente la pregunta. Vamos a subirle un poquito al sonido que le estamos enviando a usted para que nos escuche mucho mejor, don Olmer, y así poder conversar de manera amplia sobre este tema. No sé si aquí ya nos escucha mejor. Don Olmer. Don Olmer. Muy bajo. Ya mejor el sonido. Ahí un poco. Un poquito. Bueno, Andrea, adelanta por favor con su pregunta para el señor Olmer Pérez, coordinador de la Asociación Campesina del Catatumbo. ¿En qué consistirá esta asamblea, señor Olmer? Bueno, lo primero que nosotros debemos decir es que pues estábamos muy expectantes de la visita del señor presidente a la región del Catatumbo. Por primera vez en la historia, pues un presidente de Colombia visita el corazón del Catatumbo, que es el municipio del Tarra. De ahí la propuesta del Congreso de productores y recolectores de hoja de coca que ha planteado el presidente Petro, pues nosotros la vemos con muy buenos ojos. Eso es lo primero que nosotros debemos decir. Y esos encuentros, pues indiscutiblemente son para trazar rutas que tienen que estar basadas en lo que ya existe y en lo que han trabajado las organizaciones históricamente. Esas rutas, don Olmer, que usted nos dice que han sido trazadas, que han sido trabajadas históricamente por las organizaciones, ¿cuáles son esos caminos sobre los cuales quieren ustedes dialogar a través de estas asambleas y luego llevar estos planteamientos al gobierno del presidente Petro? Sí, efectivamente, nosotros como Asociación Campesina del Catatumbo hemos realizado también junto a la COCAN, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, surgida del acuerdo de paz en el punto 4. Nosotros hemos hecho 2 encuentros y estamos trabajando en uno de los acuerdos que firmamos con la Gobernación del Norte de Santander en el marco del paro del 2021, es que la Gobernación del Norte de Santander se compromete a financiar y generar las condiciones para el encuentro
para el tercer encuentro regional, para el tercer encuentro de las familias de la organización de Cocán y Ascanca que viven del sustento de la hoja de coca. ¿Para qué? Para que se recojan todas las iniciativas, sean las mismas comunidades y los mismos campesinos y campesinas que viven de la hoja de coca, que digan cómo y de qué manera se tiene que hacer la sustitución. Nosotros estos elementos que hemos trabajado, los hemos aportado y creemos de que este escenario va a ser un escenario importante para aportar esos elementos al gran congreso que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Pero, don Omar, don Olmer, perdón, esos caminos, esas rutas para avanzar en la sustitución, para ustedes, para usted, por ejemplo, como coordinador de Ascamcat, ¿está claro? O al contrario, son muchas ideas sueltas las que hay en este momento, pero no hay nada, no hay un consenso sobre cuál podría ser el camino para poder hablar de sustitución? No, las rutas existen. Lo que tiene que haber es voluntad. Si hay voluntad política, y creo que en este momento la hay, se puede avanzar. Está el punto 4 del acuerdo de paz, que no está desligado del punto 1 de la reforma rural integral. Hay mucha confusión porque la gente cree, y en eso hay que hacer mucha más pedagogía, que el PENIS son los 36 millones, que es el plan de atención inmediata, y que ese es el PENIS. Ese no es el PENIS. Ese es el plan de atención inmediata, y el PENIS es un programa que está ligado entre el punto 1 y el punto 4, que va de la formalización de la tierra hasta las vías crediticias y la sustitución de los cultivos que hoy son ilegales. Entonces, para nosotros es importante que estos elementos que nosotros trabajamos y que hemos tenido se tengan en cuenta, y que hay otras propuestas de ir más allá del PENIS, pero para nosotros es importante que se vaya más allá teniendo en cuenta lo que ya existe, que está reglamentado hoy en día. Entonces, esa es nuestra apuesta. Nosotros queremos que el punto 4 sienta unas bases importantes para avanzar en la sustitución. Sí, se implementa como está acordado, no como lo quiso implementar el gobierno Duque, porque siempre le vendió a las comunidades que el PENIS era llegar con los 36 millones que se configuraban en 12 millones de pago a las familias, de 2 proyectos de mediano y de corto y mediano plazo, y eso sumaba los 36 millones de pesos y una asistencia técnica, asistencia que llegaron a veces a dar sin formalizar y sin llegar los proyectos, y eso tiene mucho confundida a la gente. Entonces lo que hay que hacer pedagogía e implementar el PENIS, que quedó firmado en el acuerdo de paz, que para nosotros creemos sienta unas bases importantes. Olmer, yo quiero que puntualicemos un poco más. Digamos que usted habla de este documento, que ustedes lo conocen bien, pero de pronto las otras personas que están en otras regiones del país no lo tienen tan claro, y dicen, por ejemplo, William Andrea Uchima, pero ¿con qué podrían reemplazar la coca en esas zonas? Puntualmente, ¿con qué se podría reemplazar y cuánto tiempo llevaría? Y ustedes, como familias campesinas, ¿cómo estarían dispuestos a dejar de sembrar coca, que les dieran una alternativa exactamente con qué valor de sostenimiento para las familias o proyecto productivo? Puntualicemos un poco más. No, precisamente los encuentros que nosotros venimos impulsando para poder reunir y consensuar con las familias que viven de la hoja de coca es para trazar las rutas. Es decir, nosotros no podemos decirle a la gente, no, es que aquí, porque cometeríamos el mismo error que ha cometido el gobierno históricamente. Nosotros no podemos decir a la gente, no, es que aquí hay que sustituir la coca por yuca, por plátano, por café o por cacao. No, eso lo tiene que arrojar la asamblea en cómo creemos que se tiene que hacer la sustitución y de qué forma. Claro que la región es una región muy productiva, pero que tiene un atraso y un abandono histórico, y hay que partir desde que no tenemos vías a que no hay comercialización. Entonces, la discusión yo creo que hay que centrarla en esos puntos, en que el Estado por fin llegue a resarcir la deuda histórica que ha tenido en una región como la nuestra, y que ha hecho que hoy pues la única economía que se arraiga en la región sea la de la hoja de coca. Olmer, usted dice que esto será motivo de discusión, pero usted particularmente como líder campesino en esa zona,
¿cuál cree que sería la manera más eficaz y puntual? Si usted tuviera la oportunidad de que el presidente Petro lo escuchara, ¿usted qué le diría en una frase muy, muy concreta? ¿Cuál sería su propuesta para que sea todo muy eficaz y que se vean resultados pronto, sobre todo? Sí, para nosotros, y nosotros lo hemos discutido, lo hemos planteado, hemos defendido, nosotros creemos que la ruta está trazada en la implementación real del acuerdo de paz. Esa es la ruta que nosotros creemos que hay que impulsar, y si se puede ir más allá, pues magnífico, sin desconocer lo que está ahí en el acuerdo. Don Holmer, hablemos del número de campesinos que ustedes en Ascamcat representan, o cuántos están agrupados en Ascamcat, cuántos más o menos en COCAM, y si están ustedes juntos, si están todos en asamblea, ¿representan a la totalidad de los productores de la mata de coca en la zona del Catatumbo? Bueno, la pregunta se divide en dos. Las familias que firmaron acuerdos colectivos en el municipio de Tibú y Sardinata son más de 3.000 familias, cerca de 3.000 en el municipio de Tibú y 300 y algo en el municipio de Sardinata. Esas familias están, y fue las familias que se quedaron obviamente expectantes de que el acuerdo de paz llegara, que nunca llegó, y los demás municipios donde quiera que no se hizo la socialización en qué contenía el punto cuarto del acuerdo de paz, que era un compromiso del gobierno, que está en el acuerdo. Frente a si nosotros representamos el 100% de las familias que viven de esta economía, efectivamente no. Nosotros representamos las familias que están organizadas en Ascanca y la Cocana. Por eso nosotros hemos dicho que el encuentro de productores de hoja de coca que nosotros estamos convocando para el 21 y 22 de octubre en el municipio de Tibú es de las bases de esta organización, es decir, los que están organizados en Ascanca y Cocán, para recoger elementos para llevarlos al gran congreso que ha planteado el presidente Gustavo Petro, y que estos elementos sirvan también para discusión en los diálogos regionales, y estos elementos se puedan incluir obviamente en el plan de desarrollo. Sí, yo quiero intentar la comunicación, sabemos que es un poco difícil, pero probemos a ver, señor Pablo Telles, presidente de Asuncat, otra asociación por la unidad campesina del Catatumbo, ¿nos escucha bien? Sí, buenas tardes. Gracias, señor Pablo. ¿Usted qué le diría al presidente o con qué idea llega su asociación de propuesta para que ustedes puedan tener otras alternativas a la siembra de hoja de coca? Nosotros, como asociación por la unidad campesina, tenemos la esperanza puesta en el cambio que las comunidades hemos querido todo el tiempo. Y con ello, como saludamos la venida del presidente Gustavo Petro en el municipio de Carmen, se les ofrecen todas las alternativas y podemos en el futuro poder... Y la comunicación, Juan Pablo, allá en toda la zona Catatumbo. Don Pablo, vamos a volver a comunicarnos con usted, vamos a llamarle nuevamente para ver si mejoramos un poco el sonido, porque no lo escuchamos bien y es necesario oírlo bien, porque finalmente aquí estamos tomando, Andrea, las voces de los campesinos en la zona del Catatumbo, que son finalmente los que estarían participando en este primer encuentro. Ahora, usted me trae aquí otro grupo, otra asociación, Asuncat. Don Holmer, ¿ustedes con Asuncat hablan o no hablan? Nosotros hablamos con todos los actores sociales y comunitarios en el territorio. Por supuesto que en el Tarra nos encontramos, allá estuvimos compartiendo juntos al lado de Pablo y otras organizaciones sociales del territorio en el Consejo de Seguridad que realizó el presidente Gustavo Petro en el municipio del Tarra. Sí. ¿Y ellos también irían, los de Asuncat, irían al evento en Tibú el próximo mes de octubre?
Es una decisión que toman ya hace un caso. Nosotros, por supuesto, que estamos haciendo la convocatoria, nosotros le vamos a hacer la invitación a cada una de las fuerzas sociales del territorio, pero el encuentro es un encuentro de cada una de las organizaciones. Tengo entendido que lo que se ha planteado es que ojalá cada una de las fuerzas sociales que habitan el territorio, que habitamos en el territorio, que hacemos vida social en el territorio, pudiesen hacer su propio encuentro para que vayan y vayamos con unos elementos claros al encuentro regional. Bien, señor Pablo Telles, regreso con usted. ¿Cuál es su propuesta para esta asamblea cocalera? La comunidad campesina está tratando de hacer un análisis de las propuestas que han presentado los campesinos desde 1996. Consideramos que el campesino que ha tenido la voluntad política de poder organizar y dejar el cultivar cosas para poder producir en el región del Catatumbo. No, definitivamente es muy difícil la comunicación con el señor Pablo Telles. Sabemos que él estaba Lástima. pendiente, pero la señal es bien complicada. Pero él nos decía que hay una voluntad importante de todos para participar en esta asamblea. Quiero regresar con Olmer para preguntarle algo que usted mencionaba, Juan Pablo, las críticas que han hecho a este anuncio de una asamblea cocalera. ¿Qué le responde a quienes dicen esto simplemente es una legalización de lo que está mal en nuestro país, del narcotráfico, y eso es alcahuetear a los grupos armados en la zona del Catatumbo? Hay unas críticas políticas respecto a este anuncio. ¿Usted qué les contesta? Yo diría que lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema para poderlo resolver. Si no se reconoce que hay un problema, el problema no se va a resolver. Así sucedió históricamente con el tema de la discusión si en Colombia existía conflicto armado o no. Y este es un tema también que nosotros hemos planteado, como le digo, nosotros con Mascanca y Cocán vamos al tercer encuentro. Es más, nosotros de estos encuentros enviamos elementos a la mesa de diálogo que se desarrolló en La Habana para que esos elementos quedaran inclusive incluidos varios en lo que hoy se conoce como el PENIS. Y nosotros creemos que este es un buen escenario teniendo en cuenta que se van a desarrollar los diálogos regionales y que lo que se discuta, según la orientación del presidente Petro en el municipio del Tarra, lo que se discuta en los diálogos regionales es para llevarlo y incluirlo en el plan de desarrollo. Entonces, hay varias propuestas que ha planteado Petro en hacer de Colombia una potencia de vida, pero también una potencia agroalimentaria, llevar las vías terciarias, las vías obviamente que sean necesarias para la sustitución. Ha planteado también la posibilidad de revisar detenidamente, por ejemplo, si es viable el tema de la vía férrea que hay entre Tibú y el lago de Maracayo, que desembotelle la región del Catatumbo y la conecte con el mar. Y creo que eso es importante. Si a esas propuestas se le pone voluntad política, presupuesto, y lo que el campesino cultive por fin empiece a valer y no tenga uno que salir trabajando a pérdidas como sucede hoy en día con la economía campesina, desafortunadamente. Eso es lo que sucede si el plátano coge valor, si la yuca coge valor, si hay centros de acopio, si el valor agregado nos lo llevamos las comunidades sin intermediarios. Por supuesto que ahí estamos hablando de una solución al tema de la coca en la región del Catatumbo. Nosotros sabemos y somos conscientes de que, obvio, esto genera un problema, pero ese problema se tiene que resolver con política pública seria. Y esa política pública seria creo que Petro tiene la voluntad política de implementarla. Don Olmer, pero no podemos negarnos una cosa, y es que también quienes están hoy día cultivando la mata de coca lo hacen bajo una presión armada. Y esa presión armada puede continuar. Y entonces, por más buena voluntad que exista de cambiar a otros cultivos y que de repente se pudieran dar esas soluciones que usted nos plantea, como lo de las vías, los centros de acopio, etcétera, si existe la presión armada, ya sea del ELN, ya sea de alguna otra organización criminal, sean del Golfo, en fin, que están dedicados a eso, al negocio del narcotráfico, ¿es posible pensar o soñar con una
con un cambio de cultivos, un cambio de un cultivo ilícito a unos que sean, digamos, que no estén vinculados a este negocio del narcotráfico? Porque el tema de la presión armada persistirá, ¿o no? Vamos hacia otro elemento bien importante, y es el tema del tratado penal diferencial a los campesinos. A los campesinos no se les puede tratar como narcotraficantes. En lo que su merced acaba de plantear y preguntar, a mí me gustaría, porque es que yo no conozco la primer familia en la región del Catatumbo, donde quiera que nosotros vivimos, que me digan, que conozca de viva voz, que los han obligado a sembrar coca. No. Yo sé que alguien los obligó a sembrar coca, y eso es verdad, pero fue el Estado por el abandono. De resto, nadie más obliga a las comunidades son autónomas para decidir en qué momento siembran o no siembran cultivos de coca. E independientemente de que haya, sí, claro, un interés en el control territorial de X o Y actor por el control ya del negocio, los campesinos y los campesinas no conozco la primera experiencia de que los hayan obligado a sembrar coca. Eso es mentira, siempre ha sido un mito. Ese mito yo nunca lo he podido entender, porque es que yo nací, me crié y me estoy poniendo viejo en zonas de control, de insurgente, de conflicto armado y de coca, y yo jamás conozco la primera familia que digan que la obligaron a sembrar. Aquí, si alguien obligó a los campesinos y campesinas a sembrar coca, es el Estado, el establecimiento, por el abandono estatal. Pues bueno, ahí queda entonces varias noticias, varios puntos con los que se empezará la discusión en esta asamblea. Ya hay una fecha tentativa, 21 de octubre, y esto tendrá en Tibú, anótelo usted, lugar, Andrea. fecha, y también nos quedará entonces pendiente la representación del gobierno que se esperaría podría ser el comisionado de paz o del Ministerio de Defensa. Sí, pues este es un elemento más que se suma a una gran apuesta que está haciendo el presidente Gustavo Petro para tratar de cambiar la realidad de Colombia en sus territorios, en el campo, la realidad de los campesinos y, por supuesto, darle un golpe al narcotráfico. Gracias, Olmer Pérez. Vamos a ver cómo sale esto. Gracias, don Olmer. Hacemos una pausa cortica y nos vamos a hablar de David Murcia Guzmán. Mauricio, reaparece. porque reaparece en forma de... Hay un movimiento que pide su libertad, ¿ah? Señor. Una pausa cortica y ya nos vamos con esta historia que nos trae Mauricio. Sigue la W.